Rápidamente nos vamos a un llamado telefónico. Tenemos en línea a Gabriel Solano. Gabriel, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Vamos a conversar un poco con él, lo que dejó la jornada del viernes pasado y el juicio en general. Te saludamos, Agustín, quien te habla, Luciano y Pablo. Bienvenido, gracias por atendernos. No, gracias por este llamado. Bueno, en el momento que el juez Díaz pronunció la sentencia, Pedraza, ¿no? Las multitudinarias columnas que fueron a esperar el fallo, y la perpetua a Pedraza y para todos los responsables, en un momento estallaron en bronca e indignación porque claro, no es la condena que esperaban, ¿no? Pero minutos después, cuando salieron, Pitrola, quien escuchábamos, y las abogadas, Ferrero y Verdú, destacaron que el fallo había sido un nuevo paso, que de ninguna manera era el punto de llegada, pero que sí era un paso adelante en la lucha, y ahí recuperaron, digamos, ¿no? Los movilizados, parcialmente al menos, la calma. Hoy, pasada casi una semana de lo que ocurrió, ¿cuál es tu lectura sobre lo que escuchaste? Mira, yo estuve ese día naturalmente en el tribunal, finalmente cuando estaba dentro de la sala, y cuando veía que la cosa venía media compleja, decidí salir para estar con los compañeros y colaborar en evitar cualquier tipo de problema afuera, ¿no? Entonces te puedo decir lo siguiente. Nosotros fuimos siguiendo la explicación del juez con mucha atención. Porque el problema fundamental no era únicamente si era perpetuo o 15 años. Vos imaginate que Pedraza es una persona mayor, tiene 70 años. Claro. Perpetua, 15 años, en su destino personal no cambia nada. Y tampoco nos guía un espíritu de venganza personal contra nadie. No es acá es un crimen de naturaleza política. Y lo que más nos impactó de la explicación que daba el presidente del Tribunal del Fallo era que él buscó de diferentes maneras, recurriendo a una dialéctica en muchos casos contradictoria, desligar al poder político del crimen. Este fue, si se quiere, el eje ordenador de la presentación que hizo el juez Díaz. Quizá el punto más absurdo, porque yo creo que ese punto es realmente absurdo, no merece otra calificación, es cuando él dice que esa conversación que circuló por todos los medios de comunicación hace días atrás entre el actual ministro de Trabajo Tomada y Pedraza, y que todo el país entendió como una complicidad entre un miembro del gabinete y el burócrata responsable del asesinato de Mariano, él dijo, no es una responsabilidad, acá no hay un complot, no hay un trabajo en común. Era Tomada que se quería sacar del medio a Pedraza. Llamativamente, cuando todo el mundo entendía lo contrario. Claro. Lo mismo, al explicar el fallo, él rechaza nuestro pedido de investigar a la empresa Ugofe, que es la empresa que aún hoy sigue a cargo del ferrocarril, y ya estaba a cargo de Roca cuando fue el asesinato de Mariano. Rechaza investigar a la Secretaría de Transporte, que en ese momento tenía como titular a Schiavi, y también rechaza investigar al alto mando de la Policía Federal, incluso a quien era el jefe político, Aníbal Fernández, que inmediatamente después del crimen de Mariano dice que el accionar policial había sido excelente. Por lo visto tan excelente no fue, porque hubo 7 policías juzgados, varios de ellos condenados con diferentes años de prisión, ¿no? Entonces el punto acá crucial no era la cantidad de años de una condena, sino era que se llegue a fondo en la investigación y en toda la trama de lo que nosotros definimos que había sido un plan criminal, con 3 patas: la burocracia sindical de Pedraza, la empresa Ugofe y sus ramificaciones tercerizadas, y miembros del Gabinete Nacional y de la Secretaría de Transporte que habían participado. El fallo refuta, o busca refutar, mejor dicho, pues no refuta, busca refutar esta denuncia nuestra. Tal cual. Por eso nosotros, cuando estábamos afuera, y el público, los manifestantes lo seguían con mucho detenimiento, iban expresando gestos de desaprobación a la explicación que daba el presidente del tribunal, cuando en la parte inicial, y esto es el carácter contradictorio, nos había dado la razón, porque había denunciado la tercerización, claro, había mostrado que Pedraza era el que había armado la patota, había señalado con mucha lógica que quien está indicado como uno de los asesinos de Mariano, que es este patotero Favale, había llegado a Barracas con un micro con más de 20 personas, ninguno ferroviarios, un micro que no había sido pagado por él de su bolsillo, sino que había sido convocado con el único propósito de matar.
Entonces el problema de la condena, yo creo que lo analicemos en este contexto. ¿Y por qué la perpetua pedíamos nosotros? Bueno, primero porque es lo que marca el Código Penal. Y segundo, porque marcándolo el Código Penal habilitaba a una investigación hacia arriba. Y pienso yo que el objetivo del tribunal justamente es, al cuestionar la tesis del plan criminal y de las tres patas constitutivas del mismo, es parar la cadena de responsabilidades en Pedraza y no investigar a funcionarios y empresarios. Está bien. Ahora, Gabriel, teniendo en cuenta, digamos, los numerosos obstáculos que han tenido que sortear tanto, bueno, las querellas como los militantes y dirigentes del Partido Obrero, durante el juicio, te nombro algunas, ¿no? Planteos de nulidad por parte de las defensas, amenazas a testigos e incluso el secuestro de uno de ellos. Nos referimos, por supuesto, al ferroviario Alfonso Severo, secuestro que, dicho sea de paso, nunca se investigó. Exacto, iba a decir lo mismo. Iba a decir lo mismo porque quedó en la nada, nunca más habló del tema. Tal cual. Intento de soborno a la justicia, bueno, que es una causa paralela que ahora creo... hay un juicio el 12 y 13 de junio. Exactamente. Por el tema de este perito Locles, que es un perito puesto por la parte de la Unión Ferroviaria que destruyó la bala que mató a Mariano. También, exactamente. Y también, bueno, incluso la ausencia de uno de los imputados en la jornada inicial de los alegatos, cambio de fiscales, etcétera. Teniendo en cuenta este escenario y poniendo el foco en ustedes, no ya en el resultado final, ¿qué sienten que hubo bastante de positivo, si se puede definir así, en el hecho de haber logrado que estas personas hoy estén presas, por lo menos? No, a ver, eso que vos me decís desde ya, mirá, a nosotros nos llama un montón de gente, nos dice, miren, tiene razón en protestar, tiene razón en quejarse, hacen bien en apelar, pero no dejen de tener en cuenta que lo que se logró es histórico. Porque que Pedraza, que es uno de los jefes máximos del sindicalismo argentino, con llegada directa incluso, hubo actos de Pedraza con la presidenta, en el cual la presidenta le hizo elogios muy, digamos, muy interesantes, como sindicalismo con propuestas. Es decir, alguien de este nivel que se ha condenado, lógicamente uno no puede no ver que sin una lucha tenaz, sistemática, esto no hubiese ocurrido. Y nosotros eso lo vemos. Lo vemos y aparte no entendemos que haya solo sido el resultado de la lucha del Partido Obrero, sino de un movimiento popular más amplio, porque en la causa de Mariano han participado sectores realmente de la cultura, del arte. Piensen que hicimos un festival en Plaza de Mayo que lo cerró Calle 13, que se acaba de estrenar una película que es muy exitosa en la taquilla, que tiene como protagonista a Caparrós, que Messi salió con una remera de Mariano Ferreira, que grabó un minuto para que pasemos en Plaza de Mayo Carlos Tevez. Es decir, es una lucha que ha involucrado a muchísima gente. Nosotros agradecemos a todos eso. Entonces sí reconocemos que, como hay una frase que dijo Altamira que me parece que yo la estaba justo al lado de él, y él dijo, bueno, no es el fallo que queremos, lo rechazamos, pero no nos vamos con las manos vacías. Gabriel, ¿qué tal? Soy Pablo. Pero lo que yo tengo una cosa nada más. Sí. No estamos en una negociación, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste una paritaria que uno reclama el 30% y después sabe que si reclama un poco más, después te dan un poco menos? Es la mecánica de la negociación. Esto no es una mecánica de negociación con un tribunal, que uno reclama perpetua para conformarse con menos, sino que el trasfondo que estamos discutiendo es político. Es un plan criminal y queremos ir por él. Por eso nuestra apelación va a poner en los fundamentos, no la cantidad de años. Claro. ¿Qué tal, Gabriel? Soy Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Bien, todo bien. Quería hacerte una consulta, bueno, respecto al tema de la apelación. ¿Cómo son los pasos a seguir de ahora en más por parte de la querella del Partido Obrero? Bueno, la apelación primero tenemos que esperar a que el tribunal brinde el fallo, los argumentos. Claro. Eso demora. Creo que va a estar más o menos en junio. Entonces, hasta que no esté presente el fallo, nosotros no podemos apelar. Entonces, bueno, la decisión política está tomada, pero calculo yo que por los plazos que existen, vamos a estar haciendo el trámite de la apelación a mediados de junio. Luego, otra cosa más, sí. Hay otras causas. Yo nombré recién la del perito Locles, pero hay una causa que es muy importante, o dos causas que son muy importantes. Una que se le sigue a Pedraza por haber intentado sobornar al juez que instruía en su momento en la causa y que había detenido a la patota. Esto cuando él todavía estaba libre.
Por esa causa está procesado Pedraza, nosotros también somos querellantes de esa causa y se vaya a juicio. Claro. Y hay otra causa más, porque el crimen de Mariano ya tiene 4 causas, que tiene que ver con investigación de los subsidios que nosotros denunciamos de la empresa Unión del Mercosur, la empresa tercerizada propiedad de Pedraza, y bueno, también hay un trámite judicial sobre esa misma causa. Entonces, como vos ves, tenemos la apelación y tenemos 3 causas más que son de alguna manera congruentes con toda una lucha que estamos desarrollando. Claro. Hola Gabriel, te saluda Luciano, ¿cómo estás? Hola Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, te quería preguntar porque en realidad el trasfondo político que hay detrás del asesinato de Mariano es la cuestión de la burocracia sindical y el tema de las tercerizaciones. Evidentemente no alcanza con que Pedraza, Fernández y Pablo Díaz estén fuera de gremio, pero te quería preguntar si a partir de esta sentencia Pedraza evaluás que puede haber un cambio en el sistema sindical argentino y se empieza a democratizar. Bueno, a ver, yo pienso que la lucha que se desarrolló permitió generar una conciencia en ese sentido. Eso no tengo dudas, es decir, quien no sabía lo que era un burócrata sindical, lo aprendió. Claro. Quien no sabía que un dirigente sindical vive en Puerto Madero con piso de $1 millón, lo aprendió. Eso por un lado estoy seguro que esta causa ha sido un aporte a esa lucha. Lo que ocurre es lo siguiente, y te quiero dar una información. Acaba de asumir la nueva conducción de la Unión Ferroviaria, en la cual no está Pedraza. Hizo una actividad, una cena, almuerzo, no sé qué comieron exactamente, en la sede de la Unión Ferroviaria, ahí en la Avenida Independencia. Sí. Claro, Independencia y de Anfunes. El gobierno mandó a su representante, el secretario de Transporte. Y es claro que la política del gobierno no es desligarse de esta burocracia sindical. Lo prueba las relaciones carnales con Gerardo Martínez, con Caló. Y acá hay un punto que yo considero que es central, que es el siguiente. Lo que ha dejado planteado el juicio, el asesinato de Mariano y la lucha que se desenvolvió a partir de él, es que el movimiento obrero tiene que ser independiente, sus organizaciones no pueden estar estatizadas, no pueden estar manejadas por una burocracia que, mira lo que acaba de ocurrir con Caló, pidió el 35% para los metalúrgicos, lo llamó Cristina y bajó el 25% el reclamo. Tal cual. ¿De quién es la UOM? ¿De los metalúrgicos o del gobierno? Yo ya no estoy juzgando acá la justeza de reclamo o lo que quiera Cristina, lo que estoy juzgando es otra cosa, es quién decide lo que hace la UOM. No, de hecho, la continuidad de Pedraza durante tantos años en el gremio, en buena parte tuvo que ver con el estatuto, digamos, que acordaron el Ministerio de Trabajo y la propia burocracia sindical de Pedraza. Un estatuto que no permite presentarse elecciones porque hay que tener, creo que para el 16 seccionales de 32. Sí. Claro, pero sé qué pasa, en las seccionales, que son las de acá, la del ferrocarriles del conurbano, se concentra el 90% de los ferrocarriles del país. Entonces vos tenés después el ferrocarril, por ejemplo, de Formosa, que básicamente no funciona ningún tren, sino que es un plantel de trabajadores que atiende una empresa desmantelada. Esos son 25 personas, mayormente que responden al sindicato, entonces no existe. Y después hay otro tema que también me importa destacar. En los sindicatos, los trabajadores no actúan libremente, porque hay una opinión a veces de una parte de la población que está alejada del mundo del trabajo, del mundo de los sindicatos, que considera que el trabajador vota en un sindicato libremente. No es así. La coacción que existe por la propia patronal, por el Ministerio de Trabajo y por la burocracia que mancomunadamente con estas dos pilares que yo te nombré, al trabajador lo tienen absolutamente coaccionado. Así es. Porque bien. Ingresó un amigo de él, porque si no hay patotas, porque el ascenso en un puesto depende justamente de tener buena llegada al delegado del lugar. Es una presión objetiva y es todo un aparato económico y político que hace que el trabajador no decida libremente, sino que lo haga condicionado por fuerzas que no domina. Perfecto. Entonces, acá pienso yo que lamentablemente el gobierno sí ha perdido una oportunidad de, teniendo en cuenta que el tema se colocó en la agenda de una manera clara, nítida y con un apoyo popular impresionante, porque a veces el kirchnerismo dice hay cosas que no podemos avanzar porque no nos da la relación de fuerza. En este punto, indudablemente, la población argentina está esperando un gesto contra la burocracia sindical, y ese gesto no llega. Está bien, está claro. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por habernos atendido. Te agradecemos mucho y bueno, mucha suerte para lo que sigue. Estaremos atentos.
Bueno, estoy a su disposición y gracias por el llamado, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Gracias. Nos vemos. Ahí pasaba entonces Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, decíamos, analizando lo que dejó la condena a José Pedraza, ahora ex líder de la Unión Ferroviaria, el viernes pasado, en la sentencia por el crimen de Mariano Ferreira. Luciano. Bueno, además de Pedraza, los condenados son varios.